Hoy quiero hablar sobre políticas culturales y voy a utilizar la Corporación de Cine como ejemplo de la política cultural como simplemente en Puerto Rico, porque la Corporación de Cine es la agencia que impone el reglamento sobre la legislación que hay sobre el fomento cinematográfico en la isla. Hubo una época donde la actividad cinematográfica en la isla fue de mucha importancia para el gobierno, dado que éste utilizó el cine como vía educativa. Era una época donde el país atravesaba una coyuntura en la que de ser un territorio agrícola pasábamos a ser un territorio industrial con grandes migraciones del campo a la ciudad, con una democracia estatal y sobre todo con muchos conflictos internos, ya que la transición ocurrió deprisa. En esta época en la que se eligió el primer gobernador de Puerto Rico, el Estado instituyó una división a la que llamó División de Educación a la Comunidad, encargada de producir literatura, arte visual y audiovisual con un contenido educativo que transmitiera a la población el proyecto de país que proponía el gobierno. Esta división produjo cientos de películas, afiches y obras literarias. Los artistas que trabajaban para que esto sucediera estaban al comienzo en armonía con el discurso oficial. Sin embargo, hubo un quiebre, un divorcio entre el Estado y los agentes productores, logrando que la DIVETCO se dislocara hasta llegar a su funeral. Los artistas que participaban de esta división se separaron del discurso oficialista y sintieron censura sobre su libertad artística. No eran libres de crear discursos propios, y el Estado le había quitado las herramientas para recontextualizar sus productos culturales. Hoy creo que estamos presenciando una situación similar en donde la agencia gubernamental que atiende la industria de cine nacional no satisface las necesidades del sector productor. A pesar de que se esté prestando atención a esta industria cultural y se le reconozca como un rubro de suma importancia para el desarrollo económico del país, si no se piensa de forma integral y orgánica, se corre el riesgo de una parálisis industrial. Hace varios días estuve leyendo un comunicado de prensa en el que la directora ejecutiva de la Corporación de Cine de Puerto Rico estaba respondiendo a las quejas y lamentos del sector productor. Las quejas eran que ellos tienen inquietudes con respecto a la otorgación de fondos para producir proyectos cinematográficos y argumentan que en los últimos años la producción ha estado estancada y no entienden bien cuáles son los criterios para la selección de los proyectos que reciben dinero del fondo. A mí, lamentablemente, no me sorprendió que su respuesta apuntara a que el problema del Fondo para el Fomento de Cine Nacional sea que el dinero que se ha prestado para hacer producciones locales no ha sido devuelto, por lo que el fondo no se regenera y va quedando vacío. ¿Acaso no se desprende que el problema es la manera en que está estructurado el plan de fomento y la agencia misma? La Corporación de Cine es parte del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. La junta que evalúa los proyectos fílmicos a los que se le van a otorgar los fondos está compuesta por el director de Turismo, el secretario de Hacienda, la directora del Instituto de Cultura, el presidente de WIPR, el secretario de Desarrollo Económico y 2 integrantes del sector privado. Ninguno de los anteriores hacedores de cine o personas experimentadas en el campo de producción cinematográfica. ¿Cómo es posible entonces que el sector productor de cine de Puerto Rico sienta que se hace justicia y que se promueve su creatividad cuando los que evalúan sus proyectos son ajenos a lo que estos proyectos implican? Puede que esta carencia de representación esté minando la comunicación entre las partes. Es importante que la valorización de un proyecto artístico esté siendo considerado por pares o superiores en el campo que están evaluando. Si la industria del cine nacional está representada por esta junta, podemos entonces entender el porqué del enfoque mercantil de los proyectos y la ley que pretende fomentar el cine en la isla. El dinero que se destina a las producciones que se eligen debe ser devuelto al fondo para que el desarrollo de la industria que maneja la corporación. Sin embargo, según lo ha planteado la directora ejecutiva de dicha corporación, las películas que se han producido con el dinero del fondo no han logrado recuperar inversión, por lo que, según dispuesto por la ley, la corporación se adueña de dichos productos. Si el dinero no se devuelve, el fondo se va vaciando, por lo que el año siguiente el presupuesto para las producciones locales va a ser igual o menor. Entonces no hay como un fomento real. Entonces creo que no se trata de hacer 3 películas anuales con un presupuesto millonario, sino que se haga escuela de producción, experimentación con varios productos, que se genere un diálogo en el que el debate sea libre y extenso para poder adecuar la ley de fomento cinematográfico a nuestra realidad industrial. Los movimientos políticos impactan todos los sectores sociales, incluyendo la cultura y su producción. Por eso entiendo que es vital conocer el contexto en que se realizan estas políticas. Tanto Brasil como Argentina experimentaron políticas dictatoriales. Entiendo que esto es
importante comprenderlo porque esas mismas políticas también formaron parte de las características de los sentimientos nacionales y a su vez pues la dimensión patrimonial. Aunque ambos países han experimentado crisis en sus políticas culturales públicas, eso no ha detenido la producción cultural, ya sea pues, proveniente del sector privado o el tercer sector, e incluso exportando sus producciones a lugares que incluso han llegado aquí. Brasil tuvo sus momentos de dictadura, aunque también tuvo sus momentos de periodos democráticos, pero en ese sentido la política cultural no varió mucho, siguió siendo una patrimonialista, implantando el nacionalismo y lo que se consideraba como lo brasileño. La cultura mediática y el mercado tomaron control, dando paso a lo elitista, y pues las culturas populares tuvieron menos posibilidades de exponerse. El gobierno democrático de la última década pues, ha intentado llevar una visión más antropológica de la cultura, integrando todos los sectores, pero aún así la profesión cultural continúa sufriendo la crisis socioeconómica. En Argentina pues resulta más ligada a la política cultural al neoliberalismo, en un país donde las industrias culturales se implantaron desde muy temprano. La persecución y la censura del gobierno argentino por tantos años influenció a que el sector cultural no confiara mucho en las intenciones o los proyectos que llevara el gobierno, y además de que pues, tenían una ineficiencia burocrática porque también había todo ese sentimiento. También tuvieron sus momentos de dictadura como de democracia, pero las industrias culturales, especialmente los medios de comunicación, no perdieron su papel central en formar la producción simbólica. Esto pues, ha influenciado, también se ve mucho prejuicio hacia las minorías étnicas en Argentina, a pesar de que se haya intentado llevar una interpretación antropológica de la cultura. Y igualmente pues han tenido su crisis, la reducción de financiamiento de la cultura, pocas investigaciones y la crisis de educación pública, por lo que pues, el sector privado y las industrias culturales, como mencioné, pues toman el control de ellas. En Puerto Rico, pues el Estado Libre Asociado trajo consigo la creación del Instituto de Cultura en el 55, con una visión, con un objetivo de conservar, promover, enriquecer y divulgar los valores culturales puertorriqueños. Ha sufrido un tanto dirigismo, especialmente por las luchas partidistas cada 4 años. La crisis fiscal ha afectado a la cultura con la reducción de presupuesto, lo que se refleja en los proyectos culturales, el recorte de recursos humanos y el deterioro de la imagen del instituto ante la ciudadanía. Otras entidades también ejercen una gran labor cultural, pero pues desafiando la falta de fondos para poder lograr su gestión. Pues el ICP necesita reestructurarse, actualizar su plan, adaptarse a nuevas corrientes culturales, integrar la tecnología y conectarse con todas las formas de expresión y producción cultural en la isla, que hay que establecer leyes de incentivos para que la empresa privada se comprometa con la actividad cultural y que las políticas culturales en América Latina, pues, que tiene un panorama y una riqueza cultural muy grande, que debe ser un esfuerzo colectivo para lograr impulsar el sector cultural a otros niveles, sobrepasar los obstáculos. El trabajo es difícil, pero no imposible si se cuenta con compromiso, dedicación, sensibilidad, preparación y mucha creatividad.